Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 11, versos 21 en adelante, donde Marta se encuentra con Jesús en el cuarto día que ha transcurrido de la muerte de Lázaro. Dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nuestro tema para esta ocasión es Jesús, la resurrección y la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Por cuanto Jesucristo es la resurrección y la vida, ninguna persona puede obtener la resurrección y la vida eterna excepto por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en San Mateo capítulo, veamos en San Juan capítulo 14, verso 6 dice Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para ir a Dios, no hay otra forma para obtener vida eterna, porque solamente uno es la vida eterna, nuestro amado Señor Jesucristo. Y por cuanto todos los seres humanos han nacido por medio de la unión de un hombre y de una mujer, han nacido en medio de una raza caída, una raza sin vida eterna, porque el ser humano perdió el derecho a la vida eterna cuando pecó en el huerto del Edén. Ahora vean ustedes el árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén, el cual era nada menos Cristo. Cristo estaba allí en su cuerpo teofánico, el cual visitaba al ser humano todos los días y hablaba con él. Y ahora vean ustedes, Cristo es el árbol de la vida. No es que hay un árbol literal, como hay árboles de manzana. Y usted, cuando come del fruto de ese árbol, pues come las vitaminas y minerales que tiene ese árbol, el cual manifiesta a través del fruto. Pero ahora, ningún árbol literal tiene vida eterna para darle vida eterna al ser humano. Ningún árbol literal es el árbol de la vida. Solamente una persona es
la vida eterna. Y es nuestro amado Señor Jesucristo el árbol de la vida eterna. Y ahora vean ustedes, aparece el árbol de la vida en el huerto del Edén. Allí en el Génesis aparece 3 veces mencionados en el Génesis, y también aparece 3 veces mencionado en el libro del Apocalipsis. Lo encontramos en el libro del Apocalipsis mencionado en el capítulo 2 del Apocalipsis. Y recuerden que ese árbol es Cristo siempre. Es el mismo árbol del huerto del Edén. Dice capítulo 2, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 22, encontramos nuevamente el árbol de la vida. En el verso 2 del capítulo 22 dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y luego, en el capítulo 22, verso 14 dice, bienaventurado de los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora vean, el árbol de la vida es Cristo en el Génesis y es Cristo en el Apocalipsis. Y ahora la promesa es, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Y ahora, cuando una persona escucha la predicación del Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador, está obteniendo la victoria. Es una victoria que está obteniendo, y al recibir a Cristo como su Salvador y lavar a sus pecados en la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, vean ustedes, se le cumple esta promesa a la persona como individuo. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo las vamos a lavar? En la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida, para tener derecho a comer del árbol de la vida. Y ahora ven ustedes, al obtener la victoria, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador y lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, y así lavando nuestras vestiduras, siendo limpios por la sangre de Cristo, y así obteniendo una vestidura limpia, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así obteniendo el nuevo nacimiento. Vean ustedes, tenemos el derecho a comer de Cristo el árbol de la vida y tener así vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan capítulo 5, verso 24, y también San Juan capítulo 6, verso 40. Vean, vamos a leer esos dos lugares. San Juan capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quién resucitará Cristo en el día postrero? A los que han creído en él, los cuales han recibido vida eterna. Y ahora en el capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Y ahora en el capítulo 3 de San Juan también nos habla algo con relación a la vida eterna y nos dice, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés, allá en el desierto, cuando llevaba el pueblo hebreo hacia la tierra prometida, el pueblo hebreo pecó delante de Dios y vinieron serpientes venenosas y mordieron a los hebreos, los mordían, y esa mordida era venenosa y estaban muriendo por cantidades. Pero Dios le dijo a Moisés: prepara una serpiente de bronce y colócala en una vara y la colocarás en medio del pueblo, y toda persona que mire esa serpiente de bronce será sanado. O sea, obtendrá vida, vivirá, no morirá por esas mordidas de las serpientes venenosas. Pero toda persona que era mordida por serpientes venenosas y no miraba a la serpiente de bronce, moría. Ahí Dios está representando lo que hará con y en la primera venida de Cristo. ¿Para qué? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, donde fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. La serpiente de bronce, el bronce representa el juicio divino, y la serpiente de bronce representa el juicio divino ya pagado, porque ha sido ese juicio divino manifestado en la serpiente de bronce. Y ahora el juicio divino, por cuanto el pecado fue juzgado en Cristo, porque la serpiente de bronce representa el juicio, el pecado ya juzgado, y ahora en Cristo nuestro pecado fue juzgado, porque Él tomó nuestros pecados. Y Cristo, como la serpiente de bronce levantada en el desierto, fue levantado en la cruz del Calvario, llevando Él nuestros pecados. Por lo tanto, toda persona que mira a Cristo como su Salvador, Cristo muriendo en la cruz del Calvario por todos nosotros, llevando nuestros pecados, y nuestro pecado siendo juzgado allí en Él, mira a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe vida eterna. Y no tiene que morir por la mordida de la serpiente del diablo, la mordida del pecado que el diablo colocó en la raza humana. Y ahora el ser humano no tiene que morir si mira a Cristo levantado en la cruz del Calvario, si recibe a Cristo como su Salvador. Y Él vino en su primera venida como nuestro Salvador para morir en la cruz del Calvario, llevar a nuestros pecados, para que nosotros miremos a Él y no muramos por causa del pecado, sino que vivamos eternamente. Vean, con una mirada al Calvario obtenemos vida eterna. Somos sanados del veneno del pecado. Y ahora vean ustedes, Él llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados también. Dios cargó en Él nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahora podemos ver el simbolismo de la serpiente en el desierto levantada. ¿Y por qué funcionaba? Miren, mirando una serpiente de bronce, los que eran mordidos por serpientes venenosas no tenían que ir a un médico para ser curados, sino que miraban a esa serpiente de bronce y eran sanados. El veneno de las serpientes perdía su poder. Y ya
venía a ser como una picada de zancudo que no estaba infestado. Porque una picada de un zancudo, de un mosquito infestado, puede matar a cualquier persona. Ahora, vean ustedes cómo mirar a una serpiente de bronce o personas que estaban mordidas por serpientes venenosas, cómo la vida para ellos cambiaba. La vida de muerte, porque estaban condenados a muerte por esas mordidas de serpientes venenosas, cambiaba de muerte a vida. Y ahora vean ustedes, la raza humana fue mordida por la serpiente antigua, el diablo, a través de la serpiente en el huerto del Edén, ocasionando la queda del ser humano en el huerto del Edén. Pero ahora, por medio de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, vean ustedes, obtenemos vida eterna. Y se hace inefectivo el pecado de allá del huerto del Edén, y las consecuencias del pecado se hacen sin efecto para nosotros, porque recibimos vida eterna. Quedan anulados todos los efectos y queda anulado todo ese veneno del pecado, queda anulado en la cruz del Calvario. Ahora, no hay otra forma de vida eterna, solamente está en Jesucristo, nuestro Salvador. Hay muchas personas que piensan que luchando por perfeccionarse como individuos, por medio de buenas obras o por medio de hacer ciertos ejercicios espirituales o por medio de hacerse de alguna religión o de algunas enseñanzas humanas, piensan que se perfeccionan y que vivirán eternamente. Pero la Escritura dice que nuestra vida está escondida en un lugar, en Cristo. Ahí está la vida eterna escondida para todos nosotros. Ahí está nuestra vida eterna. Ninguna persona puede recibir vida eterna a menos que no sea por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento se requería el sacrificio de animalitos, porque ellos representaban a Jesucristo, nuestro Salvador. Y con los sacrificios de esos animalitos, el pecado de las personas era cubierto en lo que llegaba Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios. Y cuando murió Jesucristo, todos los santos que estaban en el paraíso, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, los cuales tenían sus pecados cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos habían ofrecido a Dios, Adán, Abel, Set, todos ellos. Caín no, porque Caín no ofreció a Dios sacrificio por el pecado. Él lo que ofreció fueron frutos del campo que no tienen sangre. Por lo tanto, no quedó cubierto el pecado de Caín, ni de su descendencia tampoco, porque ellos no creían en esos sacrificios. Y ahora vean ustedes, los que ofrecieron a Dios esos sacrificios, esa descendencia de los justos, encontramos que estaban en el paraíso. En la parábola de Jesús, vean ustedes, Jesús colocó a Abraham en el paraíso y al mendigo Lázaro también en el paraíso. Pues ahí estaban todos los que habían ofrecido a Dios los sacrificios por el pecado, sacrificios de animalitos. Pero vean, el hombre rico no llegó allí. El hombre rico, cuando murió, se encontró en el infierno, donde fue llevado por los que llevan al infierno a las personas que mueren sin Cristo. Y ahora, ¿por qué los que mueren sin Cristo, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento? Porque los que murieron en el Antiguo Testamento sin haber ofrecido a Dios los sacrificios por el pecado, murieron sin Cristo, porque Cristo estaba representado en esos sacrificios. Los que murieron habiendo ya efectuado los sacrificios por el pecado,
esas personas murieron con Cristo, representado en aquellos sacrificios que ellos efectuaban. Y cuando llegó el sacrificio perfecto, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, el pecado de esas personas que estaban en el paraíso, el cual estaba cubierto por la sangre de sus animalitos, fue quitado. Porque el sacrificio de Cristo y su sangre no es para cubrir el pecado, es para quitar el pecado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado, entonces recibimos vida eterna. Porque sin pecado no hay muerte. Porque la muerte viene a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna para todos los que han recibido a Cristo como su Salvador. Ahora veamos el por qué Cristo vino en medio de la raza humana 2000 años atrás. Y fue nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el mismo que había libertado al pueblo hebreo de la esclavitud allá en Egipto. Por eso fue representado en el Cordero Pascual que el pueblo hebreo ofreció a Dios para los primogénitos ser librados de la muerte. Porque todos los primogénitos de Dios tienen que ser librados de la muerte por medio del sacrificio y la sangre del Cordero Pascual, o sea, Jesucristo, nuestro Salvador, el cual fue representado allá. Y ahora ven ustedes, por cuanto el pueblo hebreo como nación es la nación primogénita de Dios, vean ustedes cómo el sacrificio que Cristo haría en la cruz del Calvario se reflejó en el sacrificio de ese Cordero Pascual y su sangre aplicada en el dintel y los postes de las puertas de los hogares hebreos para evitar la muerte de los primogénitos. Y para evitar la muerte de los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, Cristo, el Cordero Pascual, vino a la tierra y murió por todos nosotros para librarnos de la muerte y para llevarnos libres a la casa de nuestro Padre Celestial. Ese es el segundo éxodo, el cual fue representado en el primer éxodo. Y en ese segundo éxodo somos libertados y entramos a la bendición de la promesa del Espíritu Santo, obteniendo un cuerpo teofánico al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y obtener el nuevo nacimiento. Y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión y jovencito. Y así entramos al segundo éxodo, que es un éxodo espiritual, el cual Cristo ha estado efectuando por medio de su obra redentora en su primera venida y manifestación de su Espíritu. Y ahora para el día posterior, en el tercer éxodo, hemos de obtener la liberación física con la transformación de nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo. Y esto es para todos los que ya hayan recibido su liberación espiritual, para los que ya han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Y hasta que no entre hasta el último de esas personas al cuerpo místico de Cristo, hasta que no entre en el cuerpo místico de Cristo, hasta el último de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios, no puede venir la liberación física, no puede venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Tiene que efectuarse la liberación espiritual hasta que el último de los escogidos de Dios. Por eso es que llevamos el mensaje por todos los lugares. ¿Por qué?
tienen que venir al reino de Dios todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y tienen que obtener su liberación espiritual. Y tienen que ser colocados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Para luego los muertos en Cristo ser resucitados en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos ser transformados. Cristo, luego que termine su obra de intercesión en el cielo, Él reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. A todos los que Él ha redimido, los que han partido ya en edades pasadas, y algunos de los nuestros que han partido, y a nosotros, los que vivimos y permanezcamos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. Y Él reclamará los que han partido y los que vivimos y nos dará el nuevo cuerpo. Y eso es de la redención del cuerpo. Es la transformación de nuestro cuerpo para nosotros los que vivimos y la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Esa es la adopción de los hijos e hijas de Dios. Y así es como nosotros entraremos físicamente a la vida eterna. Seremos restaurados a la vida eterna. Ahora podemos ver que no hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. ¿Y esa vida dónde está? En el árbol de la vida, que es Cristo. Nuestra vida está escondida, ¿dónde? En el árbol de la vida, en Cristo nuestro Salvador. Y esa vida fue manifestada en carne humana 2000 años atrás, llevando a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, fue levantado Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora vean aquí, en este mismo pasaje que estaba leyendo, donde dice capítulo 13, verso 14 en adelante, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única forma de vida eterna es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo aquel que no cree en él, ¿qué sucede? Está perdido. El ser humano está perdido desde la caída del ser humano en el huerto del Edén. Pero, por medio de Cristo, obtiene vida eterna para que no se pierda el alma de esa persona, sino que viva eternamente en un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y un cuerpo físico eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el amor divino es manifestado para que todos podamos tener vida eterna, para que no nos perdamos. Dios nos ama tanto que lo que desea es que vivamos eternamente. Que vivamos eternamente con un cuerpo eterno y un cuerpo teofánico eterno también. Porque con este que tenemos solamente podemos vivir algunos 50 años, otros 60 años, otros 70 años, otros 80 años, otros 90 años, otros hasta 100 años. Pero ya cuando ya están en 90 o 100 años, ya están pasando mucho trabajo. Vean, cada tiempo, cada milenio que pasa, el ser humano va perdiendo años de su vida. Vean ustedes, Jacob vivió como 147 años, pero Abraham había vivido unos 175 años. Sara había vivido como 137 años
O sea, una mujer que vive más de 100 años es una mujer que ha sido bendecida grandemente por Dios. Pero lo mismo es vivir 15 o 20 años que vivir 500 años o 1000 años. La diferencia está en que la persona reciba vida eterna a través de Jesucristo. Y si vive 20 años y otro vive 500 años y no recibió vida eterna porque no recibió a Cristo, ¿qué vida fue mejor? La de ese joven que vivió solamente 20 años, pero tenía a Cristo en su alma. Tenía vida eterna. Y es mejor vivir poco tiempo en este cuerpo mortal, pero teniendo vida eterna en nuestra alma, que vivir cientos de años sin vida eterna. ¿Por qué? Porque la persona, aunque viva muchos años en el cuerpo físico, si no tiene vida eterna a través de Jesucristo, eso es el tiempo que vivirá la persona. Después resucitará, después del reino milenial, para ser juzgado en el juicio final y ser echado al lago de fuego. ¿Ve? Su vida entonces fue solamente el tiempo que vivió en el cuerpo de carne. Pero el que vivió y recibió vida eterna a través de Cristo, aunque haya vivido pocos años en el cuerpo de carne, vivirá eternamente en un cuerpo eterno y glorificado, y con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión también. Así es que en este cuerpo mortal, corruptible y temporal, si uno vive poco tiempo, no hay problema. Si Dios le da más años para vivir, para que trabaje en la obra de Cristo, está muy bien también. Pero lo más importante es que la persona tiene vida eterna y vivirá en un nuevo cuerpo por toda la eternidad. Jovencito de 18 a 21 años en apariencia. Y todavía la ciencia no ha logrado conseguir que el ser humano viva 200 o 300 o 500 años. Y miren, Cristo tiene para nosotros vida eterna en un cuerpo físico, eterno y glorificado. Y ya nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo con vida eterna. Y ahora falta solamente que nos dé el cuerpo físico eterno y glorificado, el cual Él ha dicho que nos dará en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora podemos ver que lo importante para el ser humano es la vida eterna. Algunas personas cuando vienen a esta tierra se ocupan y se preocupan más por la parte material. Pero Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿Ven? Porque lo más importante es el alma de la persona. Lo más importante es la vida eterna para el alma de la persona. No hay nada más importante para el ser humano que la vida eterna. ¿Y esa vida está dónde? En Jesucristo nuestro Salvador, que es el árbol de la vida. Sin Cristo, el ser humano está ¿cómo? Perdido. Cristo dijo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es que sin Cristo nada podemos hacer. Y sin Cristo no podemos vivir eternamente. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora podemos ver el por qué Él tuvo que venir a la tierra para darnos vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora vean, no importa lo bueno que pueda hacer una persona y no importa lo mucho que la persona quiera perfeccionarse,
Sin Cristo la persona está perdida, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios y por lo tanto está condenada, por más que piense que él mismo se ha perfeccionado por medio de diferentes religiones o ejercicios religiosos. La salvación, la vida eterna es por gracia a través de Jesucristo nuestro Salvador. No es por esfuerzo humano, no es por obras para que ninguno se gloríe. Es por gracia. Y eso es don inmerecido para todos nosotros. El don inmerecido de la vida eterna para cada uno de ustedes y para mí también. Y por la fe en Cristo obtenemos el don inmerecido de la vida eterna para vivir por toda la eternidad. Ahora podemos ver que Jesús es la resurrección y la vida. Y ahora sí, las personas quieren vivir eternamente y quieren resucitar. ¿Cuándo quiere usted resucitar? Si muere, pues en la primera resurrección. Pues en la segunda resucitan para ser juzgados y ir delante del trono de Dios, para ser juzgados por Cristo y su iglesia. Pero en la primera resurrección resucitan para reinar con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Ahora, para poder obtener la resurrección, si la persona parte, pues tiene que tener la resurrección, que es Cristo. Tiene que haber recibido a Cristo como su Salvador, para si muere, pueda resucitar con los santos del Nuevo Testamento en cuerpos eternos, en los cuales se resucitarán todos los creyentes en Jesucristo que han partido. Y los que permanezcamos vivos y veamos a los muertos en Cristo resucitados, cuando resuciten, todavía no han resucitado, pero van a resucitar. Cuando los veamos resucitados, entonces los que vivimos seremos transformados. Y cuando decimos los que vivimos, ¿a quiénes nos referimos? A los que vivimos y tenemos a Jesucristo, la resurrección y la vida en nosotros. Lo hemos recibido como nuestro Salvador, hemos lavado nuestros pecados en su sangre y hemos recibido su Espíritu Santo. Y así tenemos el aceite en nuestra lámpara, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y así tenemos una vestidura blanca, el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahora podemos ver que para la resurrección y la vida eterna necesitamos tener la vida eterna y tener la resurrección en nosotros. Y Jesucristo es la resurrección y la vida. Teniendo a Cristo en nosotros, habiéndolo recibido como nuestro Salvador y habiendo lavado nuestros pecados en su sangre y habiendo recibido su Espíritu Santo y así obtenido el nuevo nacimiento, tenemos en nosotros a Jesucristo, la resurrección y la vida eterna. ¿Ve? Y así estamos tranquilos y seguros, con vida eterna, sabiendo que aunque nuestra casa terrestre, el cuerpo físico que tenemos, se llegue a deshacer, o sea, se muera, se ponga viejo y se muera, tenemos un edificio no hecho de manos. Ese es el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al cual la persona, si muere, va a vivir en ese cuerpo teofánico que es parecido a nuestro cuerpo, pero jovencito y de la sexta dimensión, y va a vivir al paraíso, donde no hay problemas como acá en la tierra. No hay que estar comiendo tampoco, no hay necesidad de comida en ese cuerpo. Cristo, cuando habló del cuerpo teofánico, que es llamado el Espíritu, él dijo
que el espíritu no tiene carne, ni tiene huesos. Y el espíritu, pues no come como come nuestro cuerpo físico. Y en el paraíso, los que estaban allí cuando el reverendo William Branham estuvo allí de visita en una ocasión, le dijeron: aquí nosotros ni comemos, ni dormimos tampoco, ni trabajamos tampoco. O sea que allí no se vive en los afanes de la vida que nosotros tenemos acá, que hay que estar estudiando para hacerse uno de una profesión o hacerse uno de un oficio para después trabajar y ganar dinero y sostener a la familia, y luego todos los días estar madrugando para ir a trabajar, comer, dormir, venir del trabajo, dormir y luego levantarse al otro día. Y vean, así es la vida del ser humano. Pero no podemos salir de esa vida hasta que no seamos transformados, hasta que no estemos en el nuevo cuerpo. En lo espiritual hemos sido libertados en el segundo éxodo, pero en lo físico todavía estamos viviendo en un mundo que está esclavizado en las cosas terrenales, y nosotros estamos luchando también en ese mismo ambiente. Los jóvenes estudian y también trabajan, y los adultos trabajan para sostener sus hogares, y estamos en esa situación, pero vamos a ser libertados cuando seamos transformados. Los muertos en Cristo serán resucitados y volverán a vivir en cuerpos, pero ya no para estar en los quehaceres terrenales en que la humanidad está viviendo. Será una clase de vida nueva para todos los que tienen a Jesucristo, la resurrección y la vida. Y ven ustedes, en el paraíso le dijeron así al reverendo William Branham, que ni comían, ni bebían, ni dormían, ni se cansaban de estar allí. Pero le dijeron: pero algún día vamos a regresar a la tierra y vamos a tomar cuerpos, y entonces vamos a comer. Porque en el cuerpo glorificado se puede comer también. Recuerden a Cristo, que cuando resucitó le apareció a sus discípulos y ellos pensaban que era un espíritu, y él les dijo: vean ustedes, el espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo. Y pidió seguida algo de comer. Le dieron un pescado y un pedazo de pescado y también panal de miel, y comió delante de ellos. Y cuando los muertos en Cristo resucitan, ellos dijeron: ya, cuando regresemos a la tierra, entonces comeremos. Y así como alguien le dio a Jesús algo de comer, él le pidió algo de comer: ¿tienen ustedes algo de comer? Y le dieron a él. Y así también, cuando resuciten los muertos en Cristo, podrán decirnos a nosotros: hemos resucitado. Y ahora ustedes pueden ver que estamos en un cuerpo. No somos un espíritu, sino que estamos en un cuerpo, porque el espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que nosotros tenemos. Y ahora, ¿tienen algo por ahí de comer? Ellos dijeron: cuando regresemos a la tierra vamos a comer. Por lo tanto, alguien tendrá algo de comer para darle a ellos. Y ahora el privilegio de los que estarán dándole algo de comer a ellos es que ese será el grupo que los verá y serán transformados. Miren, ¿quiénes fueron los que vieron a Jesús resucitado? Pues los discípulos de Jesús, los que recibirían el Espíritu Santo el día de Pentecostés. No fueron los discípulos de Juan. Ahora vean ustedes, eso es muy importante. Y ahora, para este tiempo final, podemos ver que los santos que han partido vendrán a la tierra de nuevo.
Y ese es el poderoso ejército de Apocalipsis 19. Es la iglesia del Señor Jesucristo que partió, mas nosotros los que vivimos, que seremos transformados. Ese es el poderoso ejército del Señor Jesucristo, del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Un ejército de inmortales. Un ejército que tiene vida eterna. Porque la vida de ellos está escondida ¿dónde? En Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y si la persona aparte puede estar esperando la resurrección porque tiene a Jesucristo, que es la resurrección y es la vida. Por lo tanto, la persona sabe que vivirá por toda la eternidad. Y si permanecemos vivos, pues continuaremos esperando nuestra transformación. Porque Él es la vida y Él es la resurrección. Así es que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y los que permanezcamos vivos hasta ese momento seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado y eterno igual al cuerpo que recibirán los santos que resucitarán. Y eso será un cuerpo como el de nuestro amado Señor Jesucristo, un cuerpo interdimensional. Es lo que la ciencia consigue. ¿Cómo pasar a otras dimensiones? Cristo nos transformará y nos llevará a otra dimensión. A la dimensión de la casa de nuestro Padre Celestial. Y para eso nos dará un cuerpo interdimensional. Para poder viajar de esta dimensión terrenal a otra dimensión. Como hizo nuestro amado Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. Vean ustedes, se fue de esta dimensión a otra dimensión. Vean también cuando Él les aparecía a los discípulos, aparecía en esta dimensión y luego se desaparecía de ellos, se iba a otra dimensión. Cuando se fue Enoc, se lo llevó Dios y se lo llevó a otra dimensión. Cuando Dios se llevó a Elías en un carro de fuego, se lo llevó a otra dimensión. Y luego en el monte de la transfiguración apareció Elías allí y apareció también Moisés. Es que los hijos de Dios, cuando terminan su vida aquí en la tierra, siguen viviendo. Así sucedió también con Samuel y con todos los profetas de Dios. Por eso cuando Jesús resucitó, resucitaron con Él los santos del Antiguo Testamento. San Mateo capítulo 27, versos 50 al 53. Y ahora para el tiempo final, tenemos la promesa de una resurrección de los santos del Nuevo Testamento y una transformación de los santos del Nuevo Testamento que estarán viviendo en este tiempo final. Lo cual está muy, pero que muy cerca. Ahora, vean ustedes, en la profecía de Ezequiel, capítulo 37, y la profecía de Oseas, capítulo 6, verso 1 en adelante, tenemos ahí, escondida en esas profecías, el misterio para la resurrección. Por ejemplo, nos habla ahí, nos presenta al pueblo hebreo. Oseas nos habla de la resurrección al tercer día. Dice después de 2 días, al tercer día, Él nos resucitará. Vamos a ver Oseas. Por cuanto el pueblo hebreo es la nación primogénita de Dios como nación, dice, venid, capítulo 6 de Oseas, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida,
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora vean la resurrección, ¿para qué día? Para el tercer día. Y ahora Cristo como el primogénito de Dios, ¿en qué día resucitó? Él mismo profetizó que al tercer día Él se levantaría. Y ahora el pueblo hebreo como nación primogénita de Dios, encontramos que en el tercer día, o sea, el tercer milenio de Cristo hacia acá, que es el próximo milenio, si tomamos el calendario tal y como está, el cual es también el séptimo milenio de Adán hacia acá. Dios va a resucitar al pueblo hebreo como nación, va a colocar a su espíritu en medio del pueblo hebreo. Y ahora, ¿cómo va a colocar a su espíritu en medio del pueblo hebreo? Vean, dice, en el tercer día nos resucitará. ¿Y qué es una resurrección? Es Dios enviando el espíritu a la persona de nuevo con el alma. O sea, el alma volviendo a la persona con el cuerpo espiritual. Y Cristo, cuando murió, luego resucitó. El Espíritu de Dios resucitó el cuerpo físico de Jesús. O sea que el Espíritu regresó al cuerpo. Eso es la resurrección. Y ahora, la resurrección es para el tercer día, para el pueblo primogénito de Dios, como nación, en donde entrará el Espíritu de Dios al pueblo hebreo. Así como entró el Espíritu de Dios en el cuerpo de Jesús y lo resucitó victorioso. Y ahora, Ezequiel capítulo 37 nos dice aquí cómo será. Dice, capítulo 37, verso 3 en adelante dice, verso 1 en adelante dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora aquí tenemos el cuadro claro de cómo será la resurrección. La palabra de Dios tiene que ser hablada, porque es una resurrección por medio de la palabra creadora de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Para que haya una resurrección, tiene que entrar el espíritu en la persona que va a ser resucitada. Porque un cuerpo sin espíritu está muerto. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado
Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea que, aunque ya esos cuerpos estaban cada hueso con su otro hueso, formando el esqueleto, y luego con tendones, y luego con carne y piel, pero todavía eran cuerpos muertos, porque estaban sin espíritu. Pero no había espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Vean cómo Hitler los persiguió y mató millones de ellos. Y han sido perseguidos en todas las naciones. Y la esperanza de ellos, vean ustedes, se secó. Pero pereció su esperanza y pensaron que del todo estaban siendo destruidos o eran destruidos. Pero dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. O sea, los sacaría de sus sepulturas en las diferentes naciones, porque estaban muertos en las diferentes naciones, como muertos en diferentes naciones. O sea, separados los unos de los otros. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abro vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y haré reposar sobre vuestra tierra, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y ahora Dios pondrá su espíritu en medio del pueblo hebreo. ¿Cómo lo pondrá? Por medio de la manifestación de los dos olivos. Los dos unidos que están delante de la presencia de Dios. El Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo. Y el Evangelio regresará al pueblo hebreo. Y Dios obrará con el pueblo hebreo. Y Dios llamará y juntará 144,000 hebreos, en medio de los cuales estará el Espíritu de Dios manifestado a través del ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo. Así es la forma en que el Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo en el día postrero, por medio de la manifestación del Espíritu de Dios en el ministerio del día postrero a través del instrumento que él tendrá en el día postrero, el cual estará profetizando sobre la casa de Israel, para que la manifestación del Espíritu de Dios esté en medio del pueblo hebreo y reciba vida
eterna, y la nación hebrea como nación reciba las bendiciones de Dios. Ahora hay un programa completo de parte de Dios para el pueblo hebreo. Y ese programa se tiene que llevar a cabo la parte que corresponde a este tiempo final. Y habrá una resurrección espiritual del pueblo hebreo como nación, con la manifestación del Espíritu de Dios en medio del pueblo hebreo. Porque Dios trata con el pueblo hebreo como nación. Y Él trata con su iglesia como individuos. Ahora podemos ver que todo este programa de la resurrección para el pueblo hebreo corresponde al tercer día, o sea, tercer milenio de Cristo hacia acá, y de las tres dispensaciones finales, que son ley, dispensación de la ley, dispensación de la gracia y luego la dispensación del reino. Para la dispensación del reino es que Cristo resucitará como nación al pueblo hebreo, colocando su espíritu en medio del pueblo hebreo, colocando su Espíritu Santo manifestado en el ángel que era diferente a los demás, manifestando su Espíritu Santo en el ángel que viene con el sello del Dios vivo, manifestando su Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual el ángel que era diferente a los demás, Cristo, estará manifestado en el día postrero. Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo regresando al pueblo hebreo a través de su ángel mensajero en el día postrero. Vean lo sencillo que es todo. Ahora esa manifestación primeramente estará en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso será el Espíritu Santo, el ángel del pacto viniendo a su iglesia, el ángel que era diferente a los demás, el ángel que desciende del cielo con el librito abierto en su mano, el cual es Cristo, el Espíritu Santo, viniendo manifestado en medio de su iglesia en su ángel mensajero. Pero recuerden, el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, sino que es el instrumento para Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo manifestarse en el día posterior en medio de su iglesia primeramente y después en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, el Israel celestial tendrá esa manifestación primero y después el Israel terrenal. Y eso traerá en medio de la iglesia del Señor Jesucristo al Israel celestial, traerá por consiguiente la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y después para el pueblo hebreo traerá esa resurrección como nación, en donde el Espíritu de Dios estará en medio del pueblo hebreo obrando. Ya el pueblo hebreo está preparándose y en muchas revistas publican: estamos preparándonos para la venida del Mesías. Y la venida del Mesías es la venida del Espíritu de Dios manifestado en medio del pueblo hebreo. Ese es el espíritu de vida para el pueblo hebreo. Sin el espíritu de vida, el Espíritu Santo, el ángel del pacto en medio del pueblo hebreo manifestado en carne humana, en el instrumento que él tendrá para el día postrero, el pueblo hebreo no puede como nación gobernar sobre el mundo entero. No puede estar a la cabeza y ser la capital del mundo hasta que el Espíritu de Dios no regrese al pueblo hebreo en carne humana y se revele al pueblo hebreo. Ese es un misterio muy grande que el pueblo hebreo va a comprender en el momento correspondiente. Pero primero ese misterio lo entenderíamos nosotros en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que todo sería sencillo.
y que si no vigilábamos nos pasaría por encima sin darnos cuenta. Cuando Dios promete algo grande, lo cumple en forma sencilla. Y si promete algo más grande, lo cumple en forma más sencilla. O sea que mientras más grandes las promesas divinas, las cosas de Dios, cuando son cumplidas en forma más sencilla. Así es que, en forma sencilla, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, Él cumplirá todo lo que Él ha prometido y después lo cumplirá en medio del pueblo hebreo, todo lo que Dios ha prometido para el pueblo hebreo. Y eso lo hará el Señor Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es la resurrección y la vida. Él, por consiguiente, es el único que puede traer la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y Él es el único que puede traer nuevamente a la tierra a su iglesia completa, a todos los que forman parte de su iglesia, que ya han partido, juntamente con nosotros, los que vivimos en este tiempo final. Por lo tanto, en esta tierra estará en pie, en este tiempo final, todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde el primero hasta el último. Y eso lo hará el Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Y cumplir así lo que Él dijo: el que cree en mí, el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora podemos ver el por qué. Porque Él es la resurrección y la vida. Y si la persona tiene a Cristo, si muere, no tiene ningún problema porque tiene la resurrección en Él. Por lo tanto, el Cristo lo resucitará. Ahora hemos visto la bendición tan grande que es tener a Cristo en nuestra alma, porque Él es la resurrección y la vida. Nadie puede vivir eternamente sin Jesucristo. Él es el que nos da la vida eterna. Y nadie podrá resucitar en un cuerpo eterno y glorificado si ha muerto físicamente, a menos que no haya recibido a Cristo en su alma, para así tener a Cristo la resurrección, para ser resucitado en el día postrero. Cristo es nuestro Salvador. Nuestro amado Señor Jesucristo es nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Él, la vida eterna, y la resurrección también en Él, y nuestra transformación en Él también. En Él está toda bendición de Dios para todos nosotros. Y sin Él, nada somos en esta tierra. Y sin Él, no podemos tener vida eterna. El ser humano no tiene vida permaneciente en sí mismo. La recibimos por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, la vida eterna. Vean el por qué es tan importante tener a Cristo en nuestra vida. Todo se ve sencillo, pero esa es la ciencia de Dios, la ciencia del cielo, para tener vida eterna. La ciencia terrenal todavía no ha logrado ni siquiera obtener 100 o 200 años adicionales para el ser humano, y mucho menos la vida eterna. Sin embargo, Cristo gratuitamente nos da vida eterna y promete resucitar a todos los muertos en Cristo que han partido. Y resucitarlos ¿cómo? En un cuerpo eterno. Y a los que permanezcamos vivos, nos promete la transformación. Ser transformados y así obtener el cuerpo eterno y glorificado que Él ha prometido para cada uno de nosotros, y así ser todos a imagen y semejanza de nuestro amado
Señor Jesucristo. Hemos visto este misterio de nuestro amado Señor Jesucristo como la resurrección y la vida. Fuera de Él, no busque vida eterna, ni busque fe y esperanza para si muere ser resucitado. Solamente está en Jesucristo nuestro Salvador. Porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y si Él es la resurrección y la vida, entonces lo necesitamos ¿a quién? A Él. Y Él también es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino al Padre, no hay otra verdad, ni hay otra vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna, y Él es también la puerta. No hay otro lugar por donde entrar a menos que no sea por Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, para finalizar, leemos de nuevo las palabras de Jesús. En el capítulo 11, verso 25, que dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nosotros decimos amén. Nosotros lo creemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y por cuanto lo creemos con todo nuestro corazón, Él dice en San Juan capítulo 6, verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así es que nuestra fe y esperanza está puesta ¿en quién? En el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, porque Él es la resurrección y la vida. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesucristo, la resurrección y la vida. Por eso es que nosotros sabemos que si morimos, vamos a resucitar en un cuerpo eterno, porque lo tenemos a Él, que es la resurrección y la vida. Y nosotros sabemos que vamos a vivir eternamente con Cristo. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él, el cual es la vida eterna. Por lo tanto, tenemos la vida eterna dentro de nosotros al tenerlo a Él. Y tenemos la resurrección en nosotros y tenemos la transformación también, porque lo tenemos a Él. Y a su debido tiempo, Él resucitará a los muertos en Cristo y a nosotros nos transformará. Y viviremos por toda la eternidad con nuestro amado Señor Jesucristo como reyes y sacerdotes en su reino. Que las bendiciones de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Salvador, Jesucristo, la resurrección y la vida, sean sobre todos ustedes sus bendiciones y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seamos transformados y luego llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Será hasta una próxima ocasión en que nos veremos nuevamente, ya sea en estos cuerpos mortales o en el nuevo cuerpo. Pues vamos a seguir viéndonos, porque tenemos a Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Por lo tanto, continuaremos viéndonos
por todo el tiempo en que estamos viviendo y por todo el tiempo en que viviremos en el nuevo cuerpo. Y eso será por toda la eternidad. Así es que nos continuaremos viendo muy pronto, ya sea en este cuerpo o en el nuevo cuerpo. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Humberto Balbín, Salvador, para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión con algún cántico, y también puede llamar a Tirso por ahí para así tener algún cántico. Y así glorificar a Cristo y darle gracias a Cristo por sus bendiciones. ¿Cuándo vamos a recibir nuestro cuerpo eterno y los muertos en Cristo, el nuevo cuerpo? ¿Y cuándo lo vamos a ver a Él en su cuerpo glorificado? Cuando nuestras luchas terminen aquí en este cuerpo mortal, corruptible y temporal. Vamos a ver si Tirso tiene por ahí ese cántico. Vamos a ver cuándo es que vamos a ver a Cristo cara a cara en su cuerpo glorificado. Va a ser cuando tengamos el nuevo cuerpo. Entonces tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorificado de Él y lo veremos cara a cara, así como nos vemos cara a cara todos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo igual, un cuerpo de carne tenemos y nos podemos ver cara a cara. Y cuando tengamos el cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, lo veremos a Él cara a cara en su cuerpo glorificado. Amén.